Venimos escuchando el libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, y se nos va narrando el acontecimiento de la destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia. Podemos ver este acontecimiento en dos partes. La primera parte que escuchábamos ayer, cuando el rey Joaquín y todos los jóvenes y las personas de repente que sabían oficios fueron llevados cautivos a Babilonia. Y hoy escuchamos la segunda parte, con la muerte del rey Sedecías y llevar los demás deportados a Babilonia. Es un acontecimiento que queda guardado en la mente del pueblo de Dios, lleno de tristeza, lleno de lamento. Se van a la esclavitud y desde tierras lejanas añoran volver a estar en la presencia de Dios, añoran volver a su tierra, a su templo, porque con este acontecimiento pareciera que se cayeron los pilares y fundamentos de la espiritualidad del pueblo de Dios. Pareciera que se cayeron los fundamentos del judaísmo. Pensemos de repente que Joaquín era el descendiente de David y la promesa era: nunca se apartará de tu trono uno de tu familia. Y Joaquín, llevado a Babilonia y finalmente asesinado, pareciera que se acabó la promesa. Ya no va a haber un descendiente de David, porque el último que había, Joaquín, lo han llevado cautivo a Babilonia. Cuando narra la muerte de Sedecías, tendremos que reconocer que no es un descendiente de David, sino que es alguien que el rey Nabucodonosor dejó al frente del pueblo de Dios. Y hoy narra el acontecimiento cuando le da muerte. Este episodio que nos narra el libro de los Reyes nos invita a nosotros a aprender de la historia y de las consecuencias de nuestros actos y de nuestras situaciones. Podríamos de repente pensar que se van al cautiverio, porque dejaron de escuchar la palabra de Dios. Dios les enviaba profetas, Dios les anunciaba castigos, Dios les invitaba al arrepentimiento, a la fidelidad, y no escucharon a los profetas. En ese tiempo del cautiverio está el profeta Jeremías, al cual lo perseguían, al cual le ponían trampas, al cual querían matarlo. Y de repente, por no escuchar la voz de Dios, llega este terrible acontecimiento de la destrucción del templo, de la toma de Jerusalén y de la deportación a Babilonia. De repente se nos invita hoy, como una enseñanza, a abrir nuestro oído, a estar atentos a la palabra de Dios y poner atención a sus enseñanzas. A la luz de este acontecimiento podemos también tomar conciencia de lo mismo que el pueblo de Dios hizo. Saber que su Dios no era un Dios solo para un pueblo, sino que era el Dios de las naciones. Y ha sido su Dios en Israel, pero también cuando van cautivos a Babilonia, allá está su Dios y los acompaña. Allá está su Dios y los fortalece y los anima. El pueblo toma conciencia de que Dios no solo era para cuando estaban en su tierra, sino que Dios es el Dios de las naciones. Otra enseñanza que va a surgir de este acontecimiento es que aquellos que fueron cautivos a Babilonia van a ir suscitando una espiritualidad de fidelidad, de alianza y de esperanza. Se les va a empezar a llamar los pobres de Yahvé, los Anahuim. Va surgiendo esa espiritualidad de un grupo
de un resto de algunos que quieren volver a la fidelidad, a la alianza, y mantienen la esperanza de volver a estar con Dios, y va surgiendo así la esperanza en el Mesías. A estos que llamamos los pobres de Yahvé, los anahuín, son los que van narrando el Nuevo Testamento. Zacarías, Isabel, José, la Virgen María, ellos son los pobres de Yahvé, los anahuín, y surgieron de ese pueblo que regresa del cautiverio y empieza una nueva espiritualidad en la esperanza de la venida del Mesías. Aunque el acontecimiento es muy triste y lamentable, descubrimos que hay tantas enseñanzas que puede ofrecernos y que puede manifestarnos. De esa misma manera, nosotros podríamos de repente hacer nuestro examen de conciencia, descubrir en qué hemos fallado a Dios, en qué hemos fallado a nuestros hermanos, y de repente, arrepentidos, buscar el perdón y la reconciliación. Por eso el Evangelio nos narra hoy la sanación de un leproso. La enfermedad que puede estar dañando nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra espiritualidad. La enfermedad que puede estar limitando nuestras aspiraciones, nuestros anhelos. La enfermedad que de repente nos postra o no nos deja avanzar al encuentro de Dios y al servicio de los demás. El Evangelio nos muestra al Señor Jesús como el Dios de la salud, el que puede tocar al enfermo que no se podía tocar. En aquel tiempo un leproso, por peligro al contagio, no se podía tocar. Jesús extiende la mano, lo toca y le dice: sí quiero sanarte, queda curado. Así podríamos hoy acercarnos al Señor Jesús, postrarnos ante Él, presentar nuestro clamor, nuestra petición. ¿Qué enfermedad física, corporal tenemos? De repente alguna enfermedad psicológica, o de repente alguna enfermedad espiritual en torno al pecado. Hoy estamos invitados a salir al encuentro del Señor, postrarnos ante Él y descubrirlo a Él como el que tiene el poder para liberarnos de cualquier enfermedad, como el que tiene el poder para devolvernos la salud, devolvernos la alegría e incorporarnos a la asamblea que alaba y bendice el nombre del Señor. Dejemos pues que esta palabra nos permita estar atentos a las manifestaciones del amor de Dios y estar agradecidos con Él en todo momento. Que así sea.